Muy buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a esperar que se vayan conectando. Amados hermanos, estamos por aquí. Vamos a esperar que comiencen. Dios te bendiga, mártires, divina. Vamos a ver que van conectando. Espero que estén todos preparados con sus Biblias, sus lápices, su mascota. Hoy tenemos el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Hemos ido avanzando. A la gloria de Dios hemos repasado mucho del conocimiento y del testimonio. Dios le bendiga, Luisa. Vamos a ver lo que van conectando. Vamos a darle unos segundos más a los demás hermanos antes de iniciar. Osvaldo, Dios te bendiga. Vamos a ver. Bien, vamos a ir orando para iniciar. Incline su rostro donde usted está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, tú nos permites deleitarnos en tu palabra, Señor. Gracias porque tú propiciaste, Señor, desde tantos años antes de nosotros nacer, de nosotros existir. Tú tenías preparada esta palabra para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos que tu palabra es bendita, Señor. Tu Espíritu Santo ha revelado a tus hijos, a tus siervos, a tus profetas, para que hoy pudiéramos tener este maná, Señor, que solo puede venir de ti. Gracias te damos, Señor. Te presento a cada hermano, cada amigo, cada familia, a cada persona que esté conectada ahora, que se conecte más adelante o que pueda ver el video. Señor, te pido que esta palabra sea una palabra reveladora para su vida, una palabra que toque su corazón y que le transforme más y más cada día, Señor. Que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de los tuétanos como una espada de doble filo, Señor. Que le corte lo más profundo, Padre, y que les haga entender, Señor, que tu venida está cerca. Que tenemos que estar listos y preparados, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Ya vemos un buen grupito. Hoy tenemos Apocalipsis capítulo 18. Recuerden que la semana pasada se habló sobre la condenación de la gran ramera. Hoy vamos a ver cómo la caída de Babilonia. Es un capítulo bien interesante en el cual vamos a ver una descripción de un evento, vamos a decirlo así, de ese evento final en la vida. Así que busquen sus libros, sus Biblias, busquen sus materiales. Cualquier pregunta la van anotando, yo voy viendo aquí si hay algún comentario o algo por ahí. Sus lápices, sus hojas de apunte, yo tengo la mía aquí. Así que vamos a iniciar. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir leyendo de a poquito y vamos analizando. Voy a tener el mouse preparado para ver si irnos viendo, a ver si alguno tiene alguna pregunta o comentario. La caída de Babilonia, el capítulo 18. Vamos a comenzar leyéndolo algunos versículos uno por separado. Porque en este
En este capítulo vemos un proceso de juicio fuerte que Dios tiene hacia la ciudad Babilonia. Lo menciona como ciudad, pero cuando hablamos de ciudad en la Biblia generalmente se refiere a reino. Una ciudad tiene relación a un reino, a un poder. Por ejemplo, Babilonia era una ciudad, pero Babilonia era un reino en sí, realmente. Hace que en los tiempos antiguos uno piensa ahora en un reino como un país, o un conjunto quizá de países o algo por ahí, pero una ciudad era un reino, era una ciudad. Aunque hubieran otras ciudades que pertenecieran al mismo reino, había una ciudad principal que era la que identificaba y la que le daba nombre a ese reino y a ese poderío. Entonces, esa caída de esa Babilonia no es, aunque va a ocurrir una caída en un lugar físico, es más una caída de un poderío. Hay que tener eso en cuenta. Ustedes recuerdan que en el capítulo, creo que fue el 16, si mal no recuerdo, que hablamos de una de las copas de ira, que hablaba de los tres espíritus de manera de rana. Déjenme ver cuáles eran, que lo tengo por aquí marcado. Esta se entiende y se piensa que en este momento ya esos espíritus estaban rondando el mundo. Recuerden que esos espíritus iban a poner división entre las diferentes naciones, iban a traer contienda, iban a dividir la gran ciudad. Creo que por aquí es que habla. Bueno, ya ahí cuando sale la séptima copa que se destruye y vino a la gran ciudad Babilonia a ser destruida, etc. Ya aquí, ahí vemos como el capítulo 17 condena a la gran ramera. No obstante, ya en el capítulo 18 comenzamos a ver la acción cómo va a ser en aspectos físicos o en aspectos reales de las instituciones, los poderes que van a estar ahí. Es importante entender, y aunque para muchos sea muy chocante, y es que esto de la gran ramera, la Babilonia y todo esto está muy relacionado al poderío del catolicismo. Es bueno que ustedes sepan o que entendamos que aceptemos o que veamos que hay una parte del pueblo católico, vamos a decir, que son las personas que van a la iglesia, muchos padres, muchísimas personas que buscan a Dios de verdad, porque sabemos que la iglesia de Cristo no es una denominación, ni es un grupo, son personas, que ese es uno de los errores que han cometido muchos grupos, el hacerse querer ver como que el nombre tal es la iglesia verdadera. Dios no viene a buscar institución, Él viene a buscar a su pueblo, son personas. Y en todos los lugares hay personas de las que los buscan de verdad. No obstante eso, es importante entender y aceptar que en el catolicismo hay un aspecto o hay organizaciones, hay poderíos ocultos, satánicos, relacionados mucho a la cúpula de los jesuitas, a los Illuminati y ese tipo de organizaciones, que evidentemente no es que usted va a ver un letrero que lo dice, ni que no lo escribieron allí, ni es algo público, porque es algo secreto, es algo escondido, pero son poderes que funcionan unidos a los estados, unidos a los poderes para manejar las masas, para manejar las naciones, para preparar el terreno para el anticristo y todo lo demás. ¿Por qué le hago este preámbulo? Porque muchas de las cosas que vamos a hablar aquí están relacionadas a la Iglesia Católica, pero cuando lo mencione no es a las señoras, ni a los jóvenes, ni a nadie de ellos, sino al poder que hay detrás de eso. La Iglesia Católica es una institución que comenzó hace mucho tiempo y que en sus inicios se supone, el que conoce historia sabe claramente que es así. Comenzó porque el emperador Constantino no podía manejar las masas, esto es un poquito de historia, de cristianos que había en ese tiempo, cristianos de la iglesia primitiva, estamos hablando en el 300 y algo después de Cristo. Y él tuvo la fabulosa idea de convertirse al cristianismo. Ahí surgió la iglesia católica. Católica tiene que ver con universal y ellos dijeron que eran la única. Y ahí comenzó eso, no desde un punto de vista cristiano, sino de un punto de vista de dominio de masas. No obstante, muchas de esas masas conocían de Dios, lo buscaban y muchos lo amaban y lo han amado en todo el transcurrir de la historia. Siempre ha habido personas que de verdad han buscado a Dios de verdad
en esas instituciones, en la institución católica como haya estado en el momento de la historia. No obstante eso, la institución no es en sí una institución enfocada en llevar la verdad de Cristo. Sabemos que por varios cientos de años la Biblia era prohibida, nadie la podía leer para que nadie supiera la verdad. Pero eso no, le hago este preámbulo para que entiendan que es el poderío, esas esferas altas del jesuitismo se llama. No sé si conocen la palabra jesuita, pero le puede sonar por ahí de algo, de un papa reciente y todo eso, que está relacionado con ellos. Son organizaciones que trabajan por detrás. Claro, esa es la institución. El camuflaje del buscar a Dios, de orar y todo eso, eso es como una pantalla que muchas personas lo hacen de verdad, mucho más muchos feligreses, muchos fieles que están detrás de Dios y lo buscan ahí, pero eso es un tema que no vamos a tocar hoy ni a juzgar en nada. Ahora, independientemente de que muchas personas sí lo busquen de verdad, así mismo, pastora, y Dios lo va a sacar de ahí y aquí Él se lo manda a decir, eso lo vamos a leer ahora. Si la institución nunca ha tenido el fin ni de evangelizar ni de convertir, y eso lo digo responsablemente, ni de convertir a nadie a Cristo, sino de tener control y dominio del mundo. El catolicismo inició pegado al emperador, luego se separó, habiendo una autoridad papal, pero eso estuvo ligado a los poderes de los reyes de ese tiempo, de los burgueses, luego, ahora lo hace con los países, con los gobiernos de los países. Entonces vamos a comenzar y vemos que el verso 18, esto es como un preámbulo. Es importante entender que ese catolicismo mezclado de política y aspectos seculares que no tienen que ver en sí con nada espiritual ni nada que ver con Dios, es el que va a caer. Ese es el que dice aquí la caída de Babilonia. Entonces el verso 1 del capítulo 18, y después de esto vi, recuerden después de lo que hablaba la pastora Susana la semana pasada, la condenación de la gran ramera. Recuerden que hablábamos que esa gran ramera es lo que yo estoy mencionando ahora. Ahora, Babilonia es toda la institución, la parte física y lo que es la estructura de esa gran ramera. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea, es un ángel que vino resplandeciente a dar una noticia. Él no vino a donde directamente a Juan a hablar, él vino a dar un anuncio. Y vemos en el verso 2 que dice, y clamó con voz potente, lo anunció en el mundo espiritual y dijo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Damos cuenta, llegó el momento en que la gran Babilonia cae. Vemos que lo dice dos veces, ha caído, como haciendo énfasis, por lo menos lo podemos ver o relacionar con esos dos poderíos, la parte religiosa, no estoy hablando de la parte espiritual de conexión con Dios, sino la parte religiosa de los rituales. Sabemos también que no es un secreto para nadie en el mundo entero, que el catolicismo no es más que la conversión de todo lo que era pagano, de adoración de otros dioses, de Dios de la guerra, Dios que entonces lo cambiaron al santo de la guerra, al santo de las enfermas, al santo de la que yo cuanto, esa adoración a la madre, nada de eso es bíblico ni es de Dios, y vemos que sí en las religiones griegas y romanas sí habían diosas, que eso no existe, porque Dios no tiene género ni femenino ni masculino. Dios no es un ser humano para tener un género. Aunque Jesús tuvo género masculino aquí en la tierra, pero en la Biblia habla de que los ángeles no son hembras ni varones. Entonces nos damos cuenta que esa Babilonia, esa ciudad o ese poderío, ese reino, entre un ámbito político y un ámbito espiritual, ambos cayeron, porque así es que hace alusión el ángel, vino con gran voz y lo dice así, clamó con voz potente. Potente habla de poder,
de mucha fuerza, que potente, algo que tiene poder. O sea, fue una voz de gran poder y de gran esplendor. Y como decía en el verso 1, y fue alumbrada con su gloria. Recuerden que ahí no estamos hablando de la gloria de Dios, sino la gloria que Dios había depositado en este año. Y vino con esa voz llena de poder a decir, ha caído la gran Babilonia. Y vemos cómo es despreciada, dice, se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo. Una ciudad que anteriormente, o un reino, un poderío, cuando cada vez que hablemos de ciudad saben que se habla de este poder, de ese reino, que evidentemente hay en eso instituciones como una potencia. Por ejemplo, una de las preguntas que a veces no que me hago, sino que analizando digo, ¿qué cosa que el Vaticano tuvo que poner, hacerse como si fuera un país independiente? Históricamente pueden dar algunas razones, pero eso no era necesario. Claro que sí, para que se entendiera que eso era un poderío independiente. Claro, lo hicieron ellos con la razón de no tener ningún gobierno que estuviera, que los gobernara. Porque la ciudad del Vaticano es un país independiente. No sé si ustedes sabían eso. Un país completamente independiente. O sea, aunque esté dentro de Roma, dentro de Italia, las leyes son diferentes y el supremo es el Papa. Yo no sé si decirle el rey, el Dios, el presidente, qué, pero el que gobierna esa ciudad-país o ciudad-estado, como ellos le llaman, es el Papa. Pues él es el rey en ese lugar. Vamos a decirlo así. Entonces, vamos a leer el verso 3. Porque todas las naciones han, y es muy importante este verso, vamos a leerlo al paso. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Miren, señores, en ese versículo hay información actual que usted no se lo puede imaginar. Ahí dice todo lo que está ocurriendo hoy en día. Ahí habla de las naciones, ¿verdad? De los reyes y de los mercaderes. Eso está hablando que todos, si ustedes se ponen a analizar o investigan, no todos los países del mundo, pero una gran mayoría de los países del mundo, su religión oficial es católica. Y es así, es católica. Si nos damos cuenta, ese poderío católico ha dominado en todas las naciones. Evidentemente no el 100%, pero las pocas naciones, quizá algunas de Oriente, son las únicas. Pero en América, ¿cuál no? No sé. Creo que todas. En Europa, por igual. En África, por igual. Ustedes pueden buscar. Son pocos los países en el mundo cuya religión oficial no es la católica. En algunos, si no me equivoco, hay católica y otros, aquellos que tienen tradiciones religiosas muy arraigadas y han defendido esa religión, vamos a decir. Pero de lo contrario es la que gobierna en todas las naciones. Cuando habla que los reyes de la tierra han fornicado con ella, ¿qué es fornicar? Hemos hablado todo el tiempo. Adorar a otros dioses. Para Dios, cuando Dios habla de la fornicación con relación a él, no está hablando de relaciones sexuales, está hablando de adorar a alguien que no sea el Dios verdadero. Entonces, esta Babilonia ha puesto a todos los reyes y a todas las naciones a adorar ídolos, a adorar santos, a adorar vírgenes. Y todo eso es idolatría, y todo eso es hechicería, y todo eso es fornicación. Entonces, yo siempre he dicho, es que por más que queramos buscar, la única institución del mundo que en todos los años que tiene el ser humano viviendo de existencia en este planeta, que ha hecho que los reyes de la tierra forniquen y que las naciones vean del furor de su fornicación, ha sido la institución católica. Única y exclusivamente no hay. Hay muchas que están mal. Ustedes pueden hablar de budismo, pueden hablar del Islam, pueden hablar de todo lo que ustedes quieran, pero nada de eso ha logrado a todas las naciones o a la mayor cantidad de naciones, a todas las potencias del mundo, fornicar. No lo han logrado.
La única institución que lo ha hecho es la institución católica. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que está hablando de eso, está hablando de eso no hay duda, no hay duda. Todas las naciones han bebido de ese furor de su fornicación, de esa avaricia, de ese deseo. Todas las naciones han participado de esa lujuria, de esa codicia. A eso es que se refiere ese furor de su fornicación, ese deseo de hacerse rico, de pisar más a los pobres. No estamos hablando de ahora, de que fulano sale y dice, ay, hay que amar a todo el mundo. No es eso. Estudia historia y dése cuenta que la Iglesia Católica pisoteó, vendió indulgencias por mucho dinero. Los ricos estaban todos salvos y los pobres estaban perdidos. ¿Por qué? Porque era el que más pagaba, el que recibía una hojita que lo ponía como salvo. Yo les puedo comentar que hoy yo estaba en Santo Domingo y escuché una conversación entre, creo que era un médico, era una institución fuera de nada de eso. Estaba un médico y un militar hablando y le decía uno al otro casualmente de este tema. Yo escuchando ahí sentado que estaba esperando un turno, decía, no, porque la Iglesia Católica le vendía unos papeles a la gente que podían matar hasta la mamá de Dios y estaban salvos, estaban haciendo como chiste con eso. Y yo tuve, el mundo entero sabe todo lo que la Iglesia Católica ha hecho y aún siguen sirviendo, aún la tienen como aliada, aún están ligados con esa ramera. Y eso da pena que la historia lo sabe, la Biblia lo dice, todo está escrito, todo se sabe, pero aún así las naciones lo siguen haciendo. Y le estoy hablando de dos personas que no son cristianas, son dos personas que estaban riéndose y burlándose porque ni sé de qué era, porque eso yo lo escuché así. Entonces, nos damos cuenta que realmente es una información que el mundo lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día para completar todo este panorama? Esa Unión Europea es parte de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había revelado, de la profecía de estos últimos tiempos. Esa unión y esas naciones, esos reyes, vienen a través de esa Unión Europea. Los países europeos están tratando todos de entrar. Recuerdo que leí en la noticia, o vi en la noticia hace un tiempo, que Grecia creo que logró entrar a la Unión Europea. Escuché que creo que el año pasado o el anterior al pasado, Inglaterra se salió. Están en esas situaciones de ese tirijala. Y muchas están tratando de cumplir con los requisitos que se establecieron para formar parte de la Unión Europea. Porque, señores, todo lo que la Biblia, todo lo que hablamos de aquellos pueblos juntos, de esos reinos que se iban a unir, ¿recuerdan cómo estudiamos Daniel? Todo eso está ocurriendo. Eso se está formando ya, esas alianzas se están haciendo, ya la mayoría están hechas, es muy poco lo que falta. Entonces, aquí vemos lo que va a ocurrir. Y yo a veces digo, pero Satanás, la gran ramera, Babilonia, todo eso lo saben. Aquí dice lo que va a ocurrir, pero como quiera, su soberbia no les hace entender o aceptar los designios de Dios y la palabra que Dios ya ha dicho que va a ocurrir. Así que es importante que estemos apercibidos. También otro dato importante, y es que debemos de estar claros en que la política del anticristo se lleva a través de ese imperio europeo. Por eso es que está habiendo ese interés o esa rapidez por hacer la Unión Europea completa con la mayor cantidad de países posible. Recuerden que en la Biblia habla de Roma, habla de ese poder romano, y ese poder romano viene a través de la Unión Europea. Recuerden que Europa era una diosa romana, y por eso se constituyó el continente con ese nombre, por si no lo sabían. Todo eso nos hace entender de que ya el tiempo está cerca. A mí me llama mucho la atención que estudiando sobre todo esto, me verifico que Vaticano significa en latín lugar de adivinación. Y hemos hablado siempre que la adivinación tiene que ver con idolatría y tiene que ver con fornicación. Si nos damos cuenta, hasta el mismo nombre trae el significado arrastrado para, como dice en la Biblia aquí en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga, el que tenga ojo, vea,
Dese cuenta que todo está a la vista, aunque usted no lo note. Todo está a la vista. Y Dios nos lo ha revelado en su palabra, en su profecía, desde hace mucho tiempo. Y por eso estamos estudiando todo esto y vamos a seguir estudiando todo lo que nos traiga luz para que todo aquel que esté desviado, que esté confundido o que esté en una doctrina de error pueda enderezarse y sacar de su vida todo aquello que lo que hace es traerle a maldición y a muerte. Leemos los versos 4 y 5. Dice: yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Escuchen. Escuchen. Boten su oído así para el celular o para la computadora donde lo estén oyendo. Escuchen. Voy a leerlo otra vez al paso. Y oí otra voz del cielo, otra voz diferente a ese ángel, que decía: salid de ella, pueblo mío. No hay otra cosa que Jesús está hablando. Yo no diría implorando, porque evidentemente Dios ni Jesús van a estar implorando, no, pero es hablando con un amor de padre. Pueblo mío, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuándo ustedes van a salir corriendo a hablarle todo aquel que está envuelto en esas falsedades, en todas esas doctrinas falsas de idolatría y decirle: mira, aquí lo dice, te está llamando, tú amas a Dios, tú quieres a Dios de verdad, tú lo estás buscando de verdad, pero estás en el lugar equivocado, estás aprendiendo una doctrina equivocada, estás dejando envolverte en esa seducción que lo que te lleva es a fornicar contra Dios sin tú darte mucho cuenta. Y oí otra vez del cielo que decía, oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pueblo de Dios metido ahí que no lo sabe. Están confundidos. Salid de ahí, pueblo mío, salid de ella, para que no seáis partícipe de sus pecados. O sea, cuando usted está dentro de esa institución o forma parte de ella, usted es partícipe de sus pecados, aunque usted tenga buena intención. ¿Me están entendiendo? Yo necesito que entienda, que el que vea este video entienda, y si está en confusión o tiene familia en confusión, estudie este capítulo y dígale: mira, Dios te dice, salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe, porque todo aquel que es partícipe de esa fornicación, esa adoración a otros dioses, por más buen corazón y buena gente que sea, dice aquí que recibirá parte de sus plagas, porque sus pecados ya han llegado al cielo y ya Dios no soporta más. Eso está aquí. Pueblo de Dios, sal de esa confusión, no te dejes envolver, no dejes que te hagan adorar cualquier cosa que no sea a Jesús, que no sea. Y muchos dicen: ay, sí, yo amo a Jesús. Yo he escuchado, me dice: ay, sí, Él es mi mejor amigo y Él es mi Señor, mi Rey y mi Dios. Y no hay otro camino al Padre que no sea a través de Él, ni no hay ningún otro mediador ni mediadora. Entonces ahí es donde viene la confusión. Tienen que tener cuidado. Cuando usted le ora a un santo, cuando usted le ora a una virgen, usted está fornicando. Perdónenme si lo digo muy claro, pero usted está fornicando espiritualmente, porque usted está adorando un Dios que no es el Dios real. Por eso es muy importante que el pueblo corra, salir de ahí rápidamente. Incluso es salir corriendo por su vida. Tiene que salir. Habla en Jeremías 51:9 y dice: curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. O sea, se intentó, pero no sanó. Dios mandó, me ha mandado profeta, Dios ha mandado gente a hablarle, Dios está hablando por todos los lados, Dios está mandando gente a profetizar. Ahora
hace un año, hace 50, hace 100, hace 200, hace 500. Ha mandado a mucha gente. Ustedes conocen la historia de Martín Lutero, que le dijo, no, está mal la iglesia, está mal. Estamos enseñando lo que no es, todo eso está en contra de la gracia de Dios. Y aún así prefieren no sanar. Huya por su vida todo aquel que esté dentro de ese engaño. Incluso muchos buenos muchas personas buenas han estado ahí en confusión, fornicando sin querer. Y Dios les manda mensajes, pero ellos tienen que obedecer. Se tiene que obedecer, porque ahí dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque si eres partícipe, ¿qué va a causar? Que vas a recibir parte de sus plagas, por más buen corazón. La sentencia contra la ciudad de la bestia y todo el aparato del gobierno, el comercio y la religiosidad llegó a su fin. Por eso el ángel dice, ha caído. Y ha caído que todo eso que tiene que ver con el gobierno, con el comercio. Sabemos que el poder religioso católico tiene poder sobre el petróleo, tiene poder sobre el lavado de dinero. Bueno, eso han mencionado, de eso no lo podemos decir, pero sí sobre el petróleo y sobre otras fuerzas que hay. Tiene dominio. Hay lugares, países donde cuando la Iglesia Católica por medio al Papa o a sus autoridades habla, los gobiernos se someten, aunque usted no lo vea a simple vista. ¿Por qué? Porque hay un poder por encima. Hay un poder por encima del mismo gobierno de esos países. Y eso ocurre principalmente en las grandes potencias. Vemos que esto es una expresión de juicio. Dios va a vengar los que fueron dañados por esta ramera. Tanto que fueron dañados de forma política como de forma religiosa. Todos aquellos que fueron masacrados en las cruzadas. Muchos cristianos, seguidores de Cristo, pero no seguidores del catolicismo, fueron matados, fueron sacrificados, simplemente porque no hacían lo que la Iglesia Católica decía, porque no confesaban, no adoraban al Papa en ese tiempo. Ahora no se usa de forma así directa, pero en ese tiempo sí. Será la máxima autoridad y eso no se podía ofender ni contradecir. Y había que adorarlo, que besarlo. Entonces, todo eso dice aquí, en esta parte, Dios la va a vengar. Vamos a ver lo que dice en el verso 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. Y el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Eso dice que todo lo que el poderío católico ha hecho, lo va a recibir doblemente. Ahí hubieron matanzas, o sea, muerte, ¿verdad? Destrucción, personas que fueron sacadas de sus viviendas, de sus lugares de vida, destruida familia, destruida completa, le quitaban sus tierras, haciendo alusión a que esas tierras eran de Dios, que eran tierra santa. Hay muchas cosas que esta institución, no ahora, sino en todo el transcurrir de la historia, ha hecho. Por eso, en este juicio, Dios va a vengar a esos que fueron dañados. Dios va a vengar la sangre de cada uno de esos que lo buscaban de verdad y fueron confundidos. Aún por aquellos que fueron seducidos por esas falsedades y que por temor no cambiaron, y aún queriendo buscar al Dios verdadero, la institución no lo dejó y ellos cedieron por temor. Mucho les ha pasado eso. Que por temor o porque mi mamá era de esa religión, yo no quiero cambiar. O sea, es la forma en que lo han seducido. Vamos a ver los versos 7 y 8. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dicen en su corazón, yo estoy sentada como reina. Y así es que se cree esa institución. Y no soy viuda. Esa palabra a mí me marca. No soy viuda. O sea, ningún esposo murió en la cruz por ella. Y tiene poderío, tiene hombres. Y para una mujer ser viuda tiene que haberse casado. Eso quiere decir que esa ramera no ha tenido un esposo, pero ha fornicado. Y dice, vuelvo y repito el versículo 7, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites,
y tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, o sea, no voy a sufrir. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemado con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. El Señor va a juzgar, porque se creía esa gran ramera, esa Babilonia, se creía que tenía todo el poder. Recuerden que Babilonia viene del significado de confusión, de cuando en la Torre de Babel se confundieron las lenguas. La iglesia no se glorifica a sí misma, sino que glorifica a Cristo. Pero Roma hace lo opuesto. No solo se glorifica a sí misma, sino que se permite el hacerlo con toda clase de lujos. No hay que hablar de los lujos, del oro, de lo ostentoso de los templos en Roma y en el Vaticano. Eso es asombroso. O sea, eso es deslumbrante humanamente. Entonces aquí yo le anoté 5 cosas, porque es muy llamativo que dice que ella se siente como reina, se da gloria a sí misma en lugar de dársela a Cristo. Ella se ha exaltado a sí misma, dice que la única y verdadera iglesia de Jesucristo y que no hay salvación fuera de ella. Jesús nunca dijo eso. El único que es verdadero y único es Él, Señor Jesús. Pero después no hay institución única ni institución que da salvación. Ninguna. Ni evangélica ni ninguna. La salvación la da el Señor. Pertenecer a ninguna institución salva a nadie. Y esa ramera se ha dado eso de ser la que es universal, de que es la única que tiene la verdad. Segundo, ha vivido en deleites. Ha vivido en ostentamiento. Ostentosa. Ahora, en el siglo pasado y en este siglo, es que los papas presentan mucha humildad y se visten muy humildes porque hay televisión y hay muchas cosas. Pero antes de la televisión y todo eso, todos esos papas anteriores vivían en una ostentación de oro, de joyas, de prendas, de coronas, de diamantes, piedras preciosas de todo tipo, deleite a nivel alimenticio, y de todo. Mientras unos estaban muriendo de hambre, ellos tenían alimento a sobra. Hoy en día ya como la vida ha cambiado y el mundo está más camuflajeado, eso no es así, pero ha sido así todo el tiempo. Ha vivido en deleites, como dice en la palabra. Dice estar sentada como reina debido al poder temporal. La Roma religiosa cree estar por encima de todo y de todos. Se jacta de ser, que cree que es ella misma. Y cree que es la que tiene el poder y la potestad. Dice no ser viuda, o sea, se jacta de tener el poder político y militar de las naciones. Eso es como quien dice que tiene muchos con los cuales tiene alianza. Eso vendría a ser como muchos hombres. Eso habla de una ramera que tiene muchos hombres y ninguno es de ellas realmente. Entonces, esa jactancia de no ser viuda implica eso mismo. Y dice que no verá llanto, o sea, de que nunca va a perder, que siempre va a estar en su supuesta gloria mundana y carnal. Y eso no viene a priori de los hombres, sino que es el mismo Dios que trae juicio sobre ella. Porque hace alusión a que le sirve a Dios, pero no le sirve a Dios. Realmente no le sirve a Dios. Vemos los versos 9 y 10. Vamos a ver. Exactamente, pastora, la Inquisición. Así mismo, para que Dios dé libertad. A Dios solamente vamos a adorar. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver en los versos 9 y 10. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamento sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Nos damos cuenta aquí cómo los reyes que han fornicado con ella al final van a cruzar sus brazos y van a dejar que sea destruida. La va a mirar de lejos, aún hayan hecho alianzas, aún se hayan enriquecido con el poder que ella ha tenido. Incluso en las conquistas que hubieron en los tiempos de 500 años atrás,
cuando América fue descubierta, vamos a decir, que Europa la descubrió o que llegó a conocimiento de las naciones europeas que existían. En ese tiempo se mataban a los indígenas en nombre de la iglesia. Y vemos que con todas esas alianzas que se hicieron con todas esas naciones que han estado en alianza y en completa unidad con el poder o el poder religioso, pero el poderío mundanal satánico, va a ser destruido, pero ellos no van a poner sus manos ni van a hacer nada. La van a ver, porque no van a poder intervenir, aún se hayan hecho ricos con todo la intervención de la iglesia que ha tenido en toda la historia, en estos, ¿cuántos? 1300, 1700 años más o menos. Aún así la van a ver de lejos. Sabemos que la Roma esta religiosa o papal vino de una Roma que era como de gobierno. Hoy en día la vemos diferente, como desconectada, se supone que todo es el ámbito espiritual, pero eso más que nada es un camuflaje externo, porque realmente esa religión papal está instituida en el Vaticano y ahí es donde está el poderío. No es en esos padres que están en África, en una iglesia, en un sitio, o que están en Chile, o que están en Ecuador, o que están en República Dominicana. No es eso, aunque haya algunos de esos que estén aliados, es el poderío que viene desde la gran ciudad principalmente. Pero nos damos cuenta que en ese momento que llegue este fin, que va a ser en el tiempo del anticristo, habrá un fin del reino de la bestia, del falso profeta, y será destruido ese centro de poderío. Porque recuerden que el anticristo va a tener su poderío en el ámbito religioso, en el ámbito político, pero va a estar aliado al ámbito religioso, pero cada país va a tener sus gobiernos. Entonces, esa alianza que había al final será destruida. Recuerden que vimos el fin de la cuarta bestia de Daniel. Ahí es donde inicia ese fin de esa cuarta bestia, de ese poderío. También esa destrucción que vimos en el caso de la estatua, que la parte que era de bronce y que era de hierro. Recuerdan que ahí había una liga de un poder romano con un poder supuestamente espiritual, y esa liga era lo que representaba ese Vaticano que está todavía hoy en día, y que iba a venir esa roca no hecha cortada por mano humana y la iba a destruir. Entonces en este tiempo está parte de esa destrucción. Vemos también el verso 11 que dice: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. O sea, ninguno ya más va a estar aliado. Estamos hablando todo en el tiempo final, ya casi en la segunda venida de Cristo. Mercancía de oro, de plata, de piedras preciosas, todo eso representa diferentes bienes y diferentes poderes que la Iglesia Católica tiene control y que hace alianza con las diferentes naciones sobre ella. Por ejemplo, habla de aspectos de alimentos, pero de piedras preciosas, habla de hierro, de mármol, de cobre, instrumentos de guerra, representados como instrumentos de guerra, habla de ovejas, caballos y carros. Si aún en las guerras hay un poder que está oculto, que no se ve en la luz, que no sale en las noticias, porque esa es la idea. Dice el 14: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. O sea, el tiempo ahí se termina. El tiempo de que esa ciudad, de la caída de ese imperio, de ese poderío, junto con el anticristo caiga, y las naciones lo van a ver. Y vemos cómo todas esas instituciones tecnológicas, petroleras, de energía, ¿de qué más le pongo? Bueno, de un sinnúmero de cosas más. Grandes instituciones de producción que tienen alianzas también. Todas lo van a ver de lejos y se le va a caer todo el poder que tenían. Dice a partir del verso 15: los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. No van a poder hacer nada.
sea, no van a poder hacer nada. Y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Todo eso habla del Vaticano puro y claro. Ahí no hay mucho que buscar, porque así mismo, como dice ahí, es que está vestido. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Nadie le va a dar la mano en su destrucción. Todos le van a dar la espalda. Se van a parar lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué poderío era semejante a él? ¿Qué otro poder en la tierra podía tener un poder tan grande entre las naciones? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, 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 nuevamente de sus riquezas y de todo eso. Si nos damos cuenta, todo esto ocurrirá al final del tiempo del anticristo, cuando el falso profeta va a caer junto con la gran ciudad, cuando el anticristo se va a quedar solo, cuando luego de eso o al mismo tiempo va a estar ocurriendo la gran batalla del Armagedón y todo este tipo de cosas. Recuerde que cuando Cristo venga va a reinar por 1000 años, o sea, el mundo no se va a acabar todavía. Eso implica que esa ciudad, ese poderío va a dejar de existir ahí y luego viene la venida de Cristo. Luego, después de eso, pero antes de él llegar va a haber esa destrucción. Y leemos ya los últimos versículos a partir del 20 que dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La justicia de Dios viene. No va a poder huir de su paga, de su juicio, de la venganza de Dios a favor de todos los profetas y todos sus apóstoles y todos los santos que destruyeron, que mataron, que atacaron y todo lo demás. Y dice el 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Vemos cómo ese ángel da una demostración de cómo la gran ciudad va a caer en lo profundo y no va a poder salir nunca. Una piedra de molino es una piedra bien pesada y grande. Sacarla del mar donde no se encuentre, que se una en la misma tierra del mar adentro, va a ser imposible. Así mismo le va a ocurrir, no va a salir más. Por eso se dice, nunca más será hallada, hasta ahí llegará su poder. Se le acaba. Lo que pueblo mío, dice el Señor, antes de que eso ocurra, sal, porque si no tú vas a arrasar con eso también. Y como leímos el verso 5, en el 4 decía, y recibirás parte de sus plagas, algo de eso te va a tocar si permaneces ahí. Dice el 22, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oro alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Están entendiendo? Los poderes grandes, las grandes instituciones, grandes consorcios, grandes empresas, multimillonarias, multi-internacionales y multi de todo. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, por sus confusiones, por su engaño, por su mentira. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Pueblo mío, entiende que esta caída de ese gran poder viene. Nada ni nadie lo va a detener. Yo creo que la principal enseñanza y exhortación de este capítulo es, pueblo mío, huye. Vuelvo y lo leo. Que oí esa voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni percibáis parte de sus plagas. Huye. Aconseja a todo aquel que tú conozcas que huya por su vida espiritual, por su vida eterna, porque están metidos en confusión y en engaño y en movimiento de fornicación.
para que reciban parte de sus plagas. Así que espero que esta palabra haya tocado su corazón, haya llegado a lo más profundo y ministre a todas las vidas de aquellos que la escuchen y los hagan huir fuertemente. Si alguno tiene alguna pregunta. Así es, las mismas naciones aliadas son las que saquean a la rica ciudad del Vaticano. Así mismo es, porque lo vimos en el capítulo 16 que también hablaba de ello. Pero vemos que no es algo hecho por humano. Le van a dar de su propia medicina, así mismo. Entonces no es algo hecho por humano, es Dios mismo que lo ha decretado y que por él mismo viene y por su misma mano y su mismo designio será hecho. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy mil gracias. Sabiendo, Señor, que tu palabra no retornará vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que esta palabra, como una espada, Señor, cortante, en la mano de tu Espíritu Santo, Señor, corta a todo aquel que la escuche. Saca, Padre, te pido que saca de confusión a todos aquellos que de buen corazón te buscan, Señor. Abre sus ojos, muéstrales el camino a la verdad que está en tu palabra, Señor. Que ellos puedan huir por sus vidas, lo que están ahora y cualquier otro que entre en el futuro, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga y los guarde y nos veremos la siguiente semana con el capítulo 19. Un capítulo maravilloso. Deleítese, léalo varias veces y usted va a ver que en ese capítulo nos vamos a gozar y a deleitar en el Señor. Así que Dios me los bendiga.